el uso del derecho de autor en y la competencia desleal como acción residual contra la afectación de derechos de PI. Brett Hefner, socio de Finnegan, Estados Unidos. María de Los Ángeles Lombeida, socia directora del área de propiedad intelectual y codirectora del área de competencia en ABL Abogados, Ecuador. Brian Robb, Vice President Intellectual Property Counsel de Warner Brothers Discovery, Estados Unidos. Moderadora, Lorena Merzán, socia de Merzán Abogados, Paraguay. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, vamos a dar inicio al taller de hoy. Antes que nada, muchas gracias al Comité Ejecutivo de ACIPI por permitirme moderar este taller. A los panelistas que tenemos hoy, thank you Brad, Angie and Brian. Y por supuesto a todos los valientes que nos acompañan hoy después de la lindísima fiesta de anoche. Bueno, el objetivo del taller es analizar los fundamentos y argumentos que tenemos disponibles complementarios en conflicto de propiedad industrial. Por un lado tenemos el derecho de autor, el uso del derecho de autor como defensa principal o complementaria en casos de procesos marcarios. Y por el otro tenemos el uso de la competencia desleal cuando los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial no son suficientes. Primero hablará Brian, donde nos contará cuando tuvieron que recurrir al derecho de autor en procesos marcarios. Luego Brett nos hará un enfoque en casos de competencia desleal, donde tuvieron que utilizar esta acción cuando no fueron suficientes los derechos de propiedad industrial. Y por último, Angie nos dará un enfoque desde la óptica latinoamericana. Entonces, sin más, Brian, you have the floor. Thank you very much. Sin más, Brian, tienes la palabra y gracias por estar aquí a los tres. Gracias, Lorena. Primero que nada, solo quiero hacer eco a lo que dijo Lorena, que es un privilegio y un honor estar aquí en este evento. Quiero agradecer a Luis y todos los que han trabajado arduamente detrás de bambalinas para hacer que esto funcione. Creo que estos eventos son maravillosos y muy importantes. Lo que voy a hacer rápidamente hoy es que le daré un ejemplo de qué es la marca de Warner Brothers Discovery, para que tengan un ejemplo de qué hacemos en la compañía, y después hablaré acerca de algunos de los asuntos que hemos tenido para hacer valer la marca y problemas que hemos tenido. Así que un poquito sobre, bueno, no les voy a dar la historia de la compañía, sino que brevemente Warner Brothers Discovery ahora consiste en lo que solía ser HBO en Nueva York y Discovery en Maryland y TNT, Turner, CNN en Atlanta. En el servicio Max acabamos de sacar un documental de Ted Turner la semana pasada y creo que es muy interesante que lo vean, la historia de CNN. No sé ustedes, pero me acuerdo que en 1990 estaba en Argentina y viendo la guerra del Golfo en CNN y en la universidad veía mucho de CNN y hay mucha historia. Y también después está Warner Brothers, que está en Los Ángeles, y en Max también hay un documental muy interesante sobre Warner Brothers. Voy a mostrarles las marcas para que tengan una idea de qué es lo que hace la compañía, de lo que estoy hablando, y después hablaré sobre hacer valer la marca. Primero que nada tenemos el grupo de películas, que es Warner Brothers Pictures, New Line Cinema, y el grupo de animación. Estos son algunas de nuestras películas. Barbie, por supuesto, nos generó un montón de dinero recientemente. Wonka fue bastante bueno. Estas son algunas de los favoritos de New Line. Estarán familiarizados con esto. Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. De animación tenemos
esta animación y muchas más que vienen, y el grupo de televisión, que cuando empecé en Warner Brothers apoyé el grupo de televisión. Warner Brothers, el grupo de televisión, producimos televisión, tal vez uno de los mayores productores de televisión en el mundo, todo desde Bachelor, que vendimos a Disney y NBC, Ted Lasso, que vendimos a Apple. Hacemos muchos shows en televisión y espero que les gusten. Más shows de televisión de ese cómics. Tenemos la película de Superman que va a salir en julio. Espero que sea sorprendente, espero que todos tengan la oportunidad de verlo. Y voy a mostrar algunos de los personajes de DC para que vean de qué estoy hablando, de lo que estamos protegiendo. No voy a hablar sobre todo esto, para que tengan una idea, algunos de nuestros principales personajes. No sé si estoy demasiado cerca de esto. Ok. Personajes de DC, los juegos de Warner Brothers, juego de legado que sacamos recién de Hogwarts hace poco, que es un juego muy interesante. Más marcas de juegos que tenemos. Midway es una de nuestras marcas. Mortal Kombat y Cartoon Network también es una de nuestras propiedades en Atlanta, de Turner. Boomerang es otro de los canales de dibujos animados. Esto no creo que no quiero que sientan que estoy yendo demasiado rápido, pero es para que tengan una idea general. Harry Potter, por supuesto, con J.K. Rowling, que es muy importante para la compañía. El mundo de los magos o Wizarding World, y tenemos más juegos que van a venir pronto. También hacemos experiencias en vivo en Abu Dhabi y en Londres. Hanna-Barbera, favorito de nuestra infancia, estos dibujos animados, los Picapiedras, Oso Yogi, HBO, por supuesto, todos adoran HBO, y Game of Thrones y Sopranos, Sex and the City. No voy a ver la historia de cada uno, pero solo para que sepan que así es como iniciamos. Así que Max es nuestro servicio de streaming, que lo tenemos en muchos países y dentro de poco será a nivel mundial. Teníamos HBO Max, HBO Go y HBO Now, y ahora es HBO Max. Espero que tengan la oportunidad de ver esto. Detrás de Netflix y Disney Plus realmente estamos creciendo y haciendo muchos avances. Tenemos Max Originals, vienen más. El Mago de Oz. Si vieron este documental de Ted Turner que mencioné anteriormente, que es interesante, que Warner Brothers Discovery tiene toda la biblioteca de Warner Brothers vieja, porque Ted Turner tuvo la visión de comprarlo en los 80s y MGM ahora pasó a ser una compañía distinta, pero la biblioteca de MGM es parte de Warner Brothers Discovery. ¿Qué zapatos tenía en el libro original Dorothy? El libro original eran plateados, en la película rojos, y si alguien hace algo con zapatos rojos, vamos tras de ustedes. Ok, vamos a saltarnos algunas de estas cosas, es trivia más que nada. Pero bueno, Tommy Jerry es otra propiedad nuestra. Y lo que el viento se llevó, hice que mi hijo lo vieran el otro día 4 horas, dijeron que fue una tortura para ellos, pero bueno, la historia tiene que revisarse de vez en cuando. Casablanca, Looney Tunes, Discovery, ahora es parte de la cartera. Tuvimos muchos shows de Discovery, el Food Network. Así que bueno, en Max, voy a echar para atrás aquí uno. Ok, las Olimpiadas, tuvimos todas las Olimpiadas de Europa en Max el verano, así que esto fue una oportunidad fabulosa, y hay más en ese sentido que viene pronto. La Red Magnolia, Chip y Joanna Gaines es muy importante, por lo menos en Estados Unidos. Magnolia, negocios caseros. Y bueno, esto es para darles una idea. Discovery Más es otro servicio que es bastante popular. Y tenemos, por supuesto, las T-Nets. Tenemos noticias. Noticias recientemente es NBA, adentro de NBA, que es un show que hacemos de básquetbol con Charles Barkley, y que es un show muy importante. CNN, hablé sobre esto, fue lanzado en 1980, un show de noticias 24 horas, inició en el 80 y sigue siendo importante, y tiene un gran futuro. Otros shows que tenemos aquí y algunas otras marcas de deportes que tenemos. Bueno, aquí es donde quiero entrar ahora, en los pocos minutos que tengo, para darles una idea de los temas que tenemos de marcas aquí. Puedo poner miles y miles de ejemplos aquí para mostrarles
todos los días lo que manejamos nuestro equipo, y es un equipo bastante pequeño. Solo les voy a dar un ejemplo y después dejar que los expertos realmente hablen sobre la importancia de lo que hacemos con esto. Pero cada uno de estos ejemplos que ven aquí es una violación de Superman, así que en Superman el escudo que tiene Superman en el pecho, cuando se abre la camisa, esto es uno de las marcas icónicas más famosas que tenemos. Su cabello, sus anteojos, todo lo que tiene que ver con Superman. Así que en cada uno de estos ejemplos pueden ver que como la gente ha violado la marca. Es loco lo que hace la gente. La gente va a empezar su negocio con esto, van a pedir patentes de derechos de marca registrada con esto, están buscando formas creativas de robarse nuestras marcas, y gracias a todos ustedes estamos tratando de pararlos. Aquí hay más ejemplos de Superman. Nunca deja de sorprenderme de cómo la gente toma nuestras marcas, y mucha de esta gente la llamamos o lo llamo y les digo, ¿sabes? Hey, ¿qué estás haciendo? ¿No estás robando la marca? Y dicen, no sabía, pensé que era entretenido. Y podemos trabajar con mucha gente. Mucho de esto es educación, hace que la gente entienda la importancia de las marcas. Y después, por supuesto, también tenemos demandas y cobrando compensación. Este es otro robo de la marca de Superman. Aquí, cuando empecé en la compañía, Superman era mi propiedad, así que tengo muchas muestras de Superman, porque no van a creer esto, pero creo que en los 5 años que manejé la cartera de Superman debo haber mandado 2 cartas de demandas al día por violaciones a la marca de Superman, y después les pedí a mis colegas que me mandaron algunas de las cosas que ellos han tenido que manejar. Superman, está cargado de Superman esto. Todos son falsificaciones de Superman. Flash, Mujer Maravilla, Aquaman. Todos toman nuestra propiedad y quieren hacer algo interesante con eso. Bueno, Batman tal vez es una de las propiedades más famosas que tenemos, y también nos roban la marca ahí, pero es interesante que, ¿saben? Mi colega que maneja DC Comics en su oficina tiene una enciclopedia que tal vez es de 2 pulgadas de grueso, con cada personaje de DC Comics desde 50 o 60 años de historia, y la pregunta es cómo protegemos esto. Lo protegemos a través de derechos de autor, pero podemos proteger cada personaje que ha sido sacado de una historieta. Sería interminable. Los productores de películas ven estos libros y quieren encontrar un personaje, y llegan y nos dicen, queremos hacer una película con este personaje, y decimos como que, bueno, hace 3 años le sacamos esta historieta y alguien le puso ese nombre en una compañía en X país, etcétera, y tenemos que empezar de cero. Si tuviéramos presupuesto ilimitado podríamos proteger todo, pero no es el mundo en el que vivimos, así que es una industria muy difícil, la industria de entretenimiento. Cuando empezamos el negocio de las películas con Warner Brothers y Disney y Paramount y en los estudios de películas tradicionales, era competitivo en ese momento, y ahora tenemos Apple, tenemos Amazon y tenemos todas otras compañías que también están en el espacio de entretenimiento, así que es un espacio difícil. Aquí otras violaciones, ejemplos de Scooby y Papaleguas. El escudo de Warner Brothers aquí también es icónico y la gente siempre lo usa. Hogwarts, Willy Wonka. Tuvimos, bueno, la gente tienen tiendas de pizzerías con la marca Wonka, y digo, ¿por qué lo usan nuestra marca? Ok, gracias a todos ustedes que están ayudándonos a parar esto. Es sorprendente que Friends, dediqué tanto tiempo a Friends, no entiendo digo, no sé si puedo decir esto posiblemente, pero yo vi el show, pero no soy fanático. Hay gente que se vio todos los episodios, pero encontramos Café Central Perk en tantos países, y Friends es tan popular todavía, y empecé a verlo recientemente y veo que es interesante, pero es de locos tratar de proteger Central Perk, que es un elemento clave en el show televisivo de Friends. Y eso es, pues, voy a dejar que los expertos ahora nos digan cómo paramos esto, y con mucho gusto tomaré preguntas al final. Gracias. Gracias. Adelante, por favor.
Buenos días a todos, muchas gracias por tenerme aquí. Voy a decir, mis visuales no van a ser tan emocionantes como las de Brian, ya que no tengo películas. Mi tema hoy es hablar sobre cómo podemos utilizar la ley de competencia desleal en Estados Unidos para manejar casos donde la violación de PI está fallando. No podemos hacer una violación tradicional de marca registrada o de derecho de autor. Eso nos lleva a la pregunta de por qué un caso de violación fallaría. Bueno, en el área de marcas registradas podemos tener problemas de distintivo, podemos tener problemas mostrar de que el demandante es el dueño de la marca, o es posible que el acusado típicamente no esté usando la marca en comercio, que es uno de los requisitos para un caso de violación. El acusado tiene que estar usando comercialmente la marca de alguna forma. Podemos tener un problema de confusión. En el ámbito de derecho de autor podemos tener que fracase un caso de derecho de autor porque no hay forma de probar de que el acusado tenía acceso al trabajo con derecho de autor, o el trabajo de derecho de autor cayó bajo dominio público, o tal vez hay una preocupación sobre si el demandante pueda probar de que ellos son los dueños del derecho de autor. Así que afortunadamente bajo las leyes de Estados Unidos tenemos competencia desleal. A ver, veamos. Parece que este no es... Ok. No. Ok. Así que, de hecho, hay 5 tipos de competencias desleales de las que voy a hablar. La primera es una designación falsa de origen. Esto nos permite ir tras alguien que está usando alguna terminología que falsamente identifica el origen de un producto en particular. Esto bajo la sección 43A de la ley Lanham. El segundo del que hablaré es publicidad falsa, que también está bajo la sección 43A en otra parte de la ley Lanham, donde alguien hace una declaración falsa sobre su producto o el producto de alguien más, que es engañoso en términos de la calidad o característica de ese producto en particular. El tercero del que hablaré es un endoso falso donde alguien declara falsamente de que la parte acusadora está apoyando o avalando algún producto o servicio. Esto puede ser bajo Lanham o bajo la ley estatal, bajo derecho de publicidad. Y después llegamos a esto que sí tiene los últimos dos, la sugerencia falsa de una conexión. Esta es una situación donde alguien está tratando de registrar una marca registrada que aun cuando la parte acusadora no tiene derecho de marca registrada, pueden decir que la aplicación propuesta falsamente sugiere una conexión con su identidad. Y el último de que hablaré, si tengo tiempo al final, es apropiación indebida de derecho, esto donde alguien ha creado una propiedad de cierto tipo a través de su mano de obra, de habilidades, dinero, etcétera, y el acusado ha hecho uso no autorizado o inapropiado de esa propiedad en menoscabo del demandante. Estas son situaciones de noticias calientes donde alguien ha creado noticias o información y alguien ha robado esa información y la ha utilizado. Veamos algunos casos. Parece que no están pasando bien mis transparencias. Bueno, desafortunadamente vamos a tener que omitir algunas de las partes visuales. El caso de Gilliam. Este es el abuelito de todos los casos de competencia desleal que hubo problemas con reclamos de PI. No sé si conocen el grupo Monty Python de BBC, pero Terry Gilliam y sus socios tenían un show de televisión de lo absurdo que presentaba muchas cosas sexuales, hombres vestidos de mujeres, riéndose de la Inquisición española, mostrando gente vomitando en la película para hacer comedia. El show era muy popular en el Reino Unido, en Gran Bretaña, y BBC
que tenía el contrato con el grupo de comediantes, tenía permiso bajo una licencia del grupo de comediantes de hacer sublicencias a nivel mundial para poder tener el show de televisión para que fuera retransmitido en Estados Unidos. Así que BBC hizo ejercer ese derecho y tenía una licencia con las compañías de transmisión norteamericana, y así que el show de Monty Python estaba siendo transmitido en Estados Unidos. Desafortunadamente, a veces pensaba que ese humor era un poquito subido de tono para el público norteamericano en la década de los 70 y el público puritano norteamericano iba a estar ofendido con algunas cosas que aparecían en el show, así que ABC llegó y editó ciertas cosas en los shows de forma tal de que realmente ya no perdían el humor. Y está de más decir que Terry Gilliam y el grupo de Monty Python no estaban muy contentos al respecto. Ellos estaban en una mala situación, sin embargo, porque ¿qué podían hacer para parar a ABC de estar transmitiendo esta versión no divertida, recortada del show? No podían hacer un reclamo de marca registrada porque BBC tenía el derecho sobre la marca registrada, y de hecho tenían el derecho de permitir que ABC retransmitiera en Estados Unidos. No había reclamo de derecho de autor, y Estados Unidos no reconoce los derechos morales. En el Reino Unido hay derechos morales como extensión de derechos de autor, pero no existe en Estados Unidos. Tampoco pueden hacer un reclamo de marca registrada porque había problemas ahí, porque bajo la licencia ABC tenía permiso de usar Monty Python, y aun cuando el show había sido editado, de hecho era su show, así que no era realmente una falsificación. Así que ¿qué iban a hacer Gilliam y Monty Python? Bueno, fueron con el reclamo de falsa designación de origen. Ellos decían que no había forma que el público norteamericano supiera que este show había sido mutilado horriblemente por los editores en ABC. Y el argumento era que el uso continuado de la marca registrada de Monty Python en el show era una designación falsa de origen, porque ese show en forma alguna reflejaba su creación artística original y dañaba su reputación. Y fueron exitosos al hacer esto. Lo que fue interesante, aun cuando fueron exitosos en la primera instancia en el Tribunal Distrital solamente otorgó un fallo limitado. Lo único que hicieron fue que dijeron que ABC tenía que poner un anuncio al inicio del show diciendo que esto no es realmente lo que se había hecho originalmente. Pero Terry Gilliam y el resto de los actores de Monty Python no estaban contentos y apelaron, y en la apelación tuvieron éxito. Y el segundo circuito dijo no, tiene que haber un proceso completo, y ABC no debe estar permitido a retransmitir el show editado en absoluto. Este es un gran ejemplo de cómo podemos utilizar la competencia desleal para cumplir sus metas y proteger su marca cuando derecho de autor y marca registrada tradicional no está disponible. Un caso más reciente del que vamos a hablar es Chanel versus Real. En este caso, Real era una tienda de consignación en línea que usaba bienes ligeramente utilizados en marcas de lujo como Chanel, Hermes, Rolex y Tiffany. Y Real en su publicidad decía que todos sus productos eran 100% reales, que tenían autenticación, proceso de autenticación, tenían autenticadores expertos que podían ver lo que se estaba vendiendo y asegurarse de que no eran falsificaciones. Sugerían de que trabajaban estrechamente con los diseñadores, pero Chanel tenía sospechas al respecto, así que hicieron algunas compras de prueba y descubrieron de que por lo menos 7 carteras que decían Chanel que eran falsificaciones, que no eran reales en absoluto, aun cuando sí tuvieron que admitir que la gran mayoría de la mercancía Chanel que se vendía en Real de hecho eran artículos Chanel auténticos. Así que Chanel, por supuesto, presenta una demanda de falsificación, y estaba claro que las 7 carteras eran falsificadas. Pero Chanel no está contento con esto, piensan que quieren más. Y en términos de compensación, quieren deshacerse de la marca
de Chanel y el logo de Chanel en el sitio Real Real para siempre. Y no tuvieron éxito haciendo esto porque el tribunal dijo, realmente están vendiendo mercancía Chanel de verdad, y el sitio claramente dice que es a consignación, como que no es oficial, así que posiblemente hay un uso justo aquí. ¿Qué va a hacer Chanel aquí? Porque están muy incómodos con lo que está ocurriendo en el sitio web de Real Real. Lo que hicieron entonces fue que y presentaron un reclamo por falsa publicidad falsa, enfocándose en el hecho de que la declaración de 100% real es literalmente falso, porque mostraron que por lo menos 7 productos no eran reales, que eran falsificaciones. Y fueron más allá y también dijeron de que muchas de las descripciones del proceso de autenticación técnicamente no era falso, pero era engañoso para los consumidores, porque sugería que de alguna forma habían trabajado con Chanel y que los consumidores tal vez no puedan entender que el proceso de autenticación es básicamente un examen y no una garantía de que las mercancías eran genuinas. Así que como resultado, Chanel de hecho logró muchas de sus metas atacando este tipo de declaraciones con las que no estaban cómodos, aun cuando no podían prevalecer en cada teoría de marca registrada que querían para sacar la marca Chanel del sitio web, pero sí lograron muchas de sus metas utilizando competencia desleal. El siguiente caso del que quiero hablar es Beastie Boys versus Monster Energy Company. Beastie Boys, como sabrán, bueno, posiblemente es extremadamente popular, pero ahora como es un grupo musical un poco antiguo que tenía música de avanzada, y dijeron de que no eran comerciales, de que no iban a dejar que su música o su nombre de alguna forma fuera utilizado para patrocinar el producto de nadie. Monster Energy, la compañía de la bebida, patrocinaban una competencia de snowboarding todos los años, y al final de la competencia crearon este video de resumen. Los videos fueron muy populares en YouTube y en otras fuentes en línea, y tenían música de trasfondo en el video. Y en este caso utilizaron música de los Beastie Boys. De hecho usaron 5 canciones de Beastie Boys y también incluyeron el nombre de Beastie Boys en el video, el resumen de la competencia de snowboarding. Y por supuesto, dado que la preferencia de Beastie Boys de no estar patrocinando el producto de nadie, Monster Energy no tenía permiso en absoluto para usar la música o el nombre de Beastie Boys. Bueno, Beastie Boys estaban molestos, obviamente, pero tenían algunos problemas con sus reclamos de violación. No hicieron un reclamo de marca registrada porque realmente esa era su canción, pero también tuvieron problemas con el reclamo de derecho de autor, aunque Monster Energy se dieron y dijeron que habían violado el derecho de autor, pero no querían admitir de que lo habían hecho voluntariamente. Y bajo la ley norteamericana, la voluntad es significativa para establecer compensación significativa. En Estados Unidos es muy difícil probar de que hay una pérdida monetaria real por el dueño del derecho de autor, así que tenemos daños estatutarios como una escala de cantidad de dinero que puede ser adjudicado a discreción del juez, basados en cuán fea haya sido la violación, y por supuesto que si es una violación con conocimiento y voluntario, la compensación es mucho más elevada. Una de las preocupaciones de Beastie Boys era que si podían establecer una lesión significativa, posiblemente no, así que en la ausencia de voluntad iban a tener una compensación mínima. Así que ¿qué fue lo que hicieron con esa situación? Porque no estaban contentos al respecto. Bueno, en vez de eso, lo que hicieron fue que fueron a un patrocinio falso bajo la ley Lanham. Básicamente dijeron, mira, esto pareciera como que somos patrocinadores oficiales del Monster Energy o lo que sea, y tuvieron éxito haciendo eso porque el tribunal dijo, mira, esto no es lo mismo que un reclamo de violación de derecho de autor, sino que aborda otro tipo de daños que experimentaron Beastie Boys porque pareciera que estuvieran vendiéndose
a la tentación comercial de vender su nombre para propósito de patrocinio, y claramente un falso patrocinio intencional, porque no usaron solo una canción de fondo, sino que usaron 5 canciones e incluyeron el nombre de Beastie Boys. Así que los Beastie Boys ganaron aquí. No tuvieron una compensación modesta, sino que le dieron una compensación bastante sustancial bajo esta teoría de competencia desleal. El siguiente caso del que quiero hablar se enfoca en la forma en que podemos esquivar problemas de marca registrada en la oficina de marcas registradas y patentes de marcas registradas en Estados Unidos. En este caso había una modelo Twiggy que fue famosa en los 60s por ser muy moderna, muy a la moda y muy delgada, aunque su nombre realmente no era Twiggy, ese era su nombre artístico, y después que terminó su carrera siguió estando ahí. Ella estaba en America's Next Top Model y en otros shows televisivos, así que continuó siendo conocida como Twiggy y fue famosa hasta hace poco. Otra compañía llamada TGJX trató de registrar la marca Twiggy para una línea de alta moda de ropa para niños. Para niñas no usaban su imagen específicamente, pero estaba claro que pensaban que Twiggy era para niños niñas delgados y que a la moda. A Twiggy no le gustó esto. Ella, la modelo, no quería que registraran la marca Twiggy, pero no tenía registro de marca para Twiggy, no tenía ningún derecho legal, pero tenía una línea de ropa que en algún momento del tiempo produjo ella. No se vendía en Estados Unidos, solamente se vendió en el Reino Unido y Japón, así que su derecho a marca registrada eran bastante débiles. Y no había evidencia de ninguna venta en Estados Unidos, aun cuando en esta línea de ropa existía, así que ¿qué iba a hacer al respecto? Bueno, fue nuevamente bajo competencia desleal, bajo la sección 2A de la ley NAM. Uno no puede registrar una marca que indica únicamente a una cierta persona y sugiere falsamente una conexión, y pudo mostrar de que era ella, su nombre Twiggy todavía estaba prevalente en el público. La gente conocía su presencia en la industria de la moda. Twiggy indudablemente apunta a ella, así que los consumidores pensarían de que esta línea de ropa de alta moda para niños Twiggy estaba relacionada con ella. Así que un ejemplo que aun cuando sus derechos de marca registrada no estén disponibles, uno puede probar este tipo de escenarios factuales, puede parar que alguien registre una marca registrada que apunte a usted o a su institución o a su compañía. Y el último caso del que quiero hablar es la noticia caliente en escenario de apropiación indebida. En este caso, Barclays Capital saca un informe diario sobre recomendaciones de acciones, valor pronosticado, y estas información financiera y accionaria es valiosa por un par de horas solamente, temprano en la mañana antes de que abra la bolsa, y ellos saben, ese es su activo más importante. TheFlyOnTheWall.com opera su propio servicio de noticias bursátiles, y de una forma engañosa pudo obtener lo que iba a decir Barclays, anticipadamente lo que iba a decir Barclays en su informe y lo repetían en sus informes. Básicamente se robaban toda la información que sacaba Barclays para sus suscriptores. Tenía resúmenes, digamos, información resumida también. Así que, bueno, Barclays demandó por derechos de autor, pero hay problemas con el reclamo de derechos de autor. Por un lado, fuera de las copias textuales, una de las cosas que The Fly on the Wall decía, bueno, podemos usar los hechos que encontramos, hechos y estadísticas son protegidos por derechos de autor. Los derechos de autor protegen solamente la expresión de ciertas ideas e información, así que por lo tanto debemos ser capaces de simplemente repetir los hechos siempre y cuando no estemos citando a Barclays. ¿Qué iba a hacer Barclays? Ni iban a estar contentos con que ellos tomaban los hechos y las estadísticas en las que habían trabajado arduamente para desarrollar. Así que presentaron una demanda bajo la ley de Nueva York, un reclamo de apropiación indebida, y tuvieron éxito.
utilizando esta apropiación indebida de noticias calientes porque pudieron mostrar de que habían generado información a un costo significativo, que era sensible en tiempo y que The Fly on the Wall la había tomado sin su permiso. El caso terminó siendo apelado y fue fue eliminado porque era un derecho, era derecho de autor y no pudieron apuntar realmente a evidencia de que la estadística o los datos fueron utilizados, que no fuera una cita exacta de sus servicios. Así que necesitaban tener más información en eso. Y eso básicamente es el final de mi presentación. Lo que pueden llevarse a la casa de esto es, bueno, piensen en, no se rindan necesariamente cuando tomen acciones contra alguien que está violando porque piensan que su reclamo de marca registrada o de derecho de autor tiene fallas. La ley de competencia de Estados Unidos es una herramienta muy útil y puede responder a muchos problemas que quieren resolver cuando no lo pueden hacer con reclamo tradicional de derecho de autor de marca registrada. Gracias. Thank you, Brad. Angie. Gracias, Brad. Angie. Gracias con todos. Gracias al Comité Ejecutivo por la invitación. Gracias, Brian. Gracias, Ryan, for your presentation. And I have to say. Gracias, Brian, por su presentación. Y debo decir algo. Friends es el mejor show de televisión de la historia. Todos los que están aquí, porque sabemos que vienen de la fiesta de los estudios y hay que ser muy valientes para estar aquí a las 9:30 de la mañana para escucharnos. Así es que muchísimas gracias. Vamos a arrancar y vamos a dar un paseo por Latinoamérica. Me gustaría que sea un poco más extenso, pero hemos tenido que escoger los casos más significativos para poder analizarlos ahora con ustedes. Comencemos este paseo. Vamos a analizar primero cuáles son los factores que vamos a tomar en cuenta, aquellas definiciones que consideramos un poco más relevantes para analizar estos temas. En primer lugar, estará la competencia desleal. En segundo lugar, los derechos de autor. En tercer lugar, quiero introducir en la sala el principio de complementariedad relativa. Y en tercer lugar, el reto que implica para los abogados en el tema de la dificultad probatoria. Vamos a analizar la competencia desleal. Y ustedes me dirán, ¿por qué si es que es un paseo por Latinoamérica, nos vamos a ir primero por España? Y tengo aquí a mi profesor de maestría, el maestro de Santes, y van a ver por qué. En el caso al menos de la comunidad andina a la que me pertenezco, porque soy ecuatoriana, se ha tomado como un punto de referencia la Ley de Competencia Desleal española para redactar las diferentes legislaciones en materia de competencia desleal en los países de la comunidad andina, especialmente Colombia, Perú y Ecuador. Por eso la importancia. No vamos a analizar, y me dan un segundo porque me adelanté. Sí, ese mismo, pero no. Ahí. Vamos a analizar el principio de complementariedad, que es más que nada un criterio jurisprudencial, es de aquellos avances que nos da la jurisprudencia y que permiten enriquecer la discusión. El principio de complementariedad relativa parte de un hecho que resulta casi evidente, y es que la propiedad intelectual y la competencia desleal son dos mundos que están relacionados pero son diferentes, tienen un objeto de protección diferente. Vamos a ver en primer lugar que la propiedad intelectual, concretamente la propiedad industrial, es un derecho subjetivo, es un bien inmaterial, es un derecho real especial, por tanto es erga omnes y requiere de un registro para su protección, al menos en los países de derecho continental requiere un registro de su protección, para su protección. Por otro lado, la competencia desleal, ¿qué es lo que pretende? Busca el correcto funcionamiento del mercado. El destinatario de la protección de la competencia desleal no es necesariamente el titular del registro de la marca. ¿Por qué? Porque la competencia desleal tiene una protección tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 3 puntos de protección. Por un lado está el mercado, por otro lado están los consumidores y por otro lado los operadores económicos.
Por tanto, existe una interacción entre estos dos mundos, pero son dos mundos diferentes. Ahí sí. ¿Cómo se aplica el principio de complementariedad? ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo aplica en la competencia desleal? ¿Cuándo entra a regir la competencia desleal en temas de propiedad industrial? Y la jurisprudencia española en esto ha hecho un abundante análisis. Entonces tenemos que no se acude a normas de competencia desleal cuando las conductas están plenamente comprendidas en las leyes de propiedad intelectual. Si las leyes de propiedad intelectual ya lo abarcan, no es necesario acudir a la competencia desleal. Por el contrario, se acude a las normas de competencia desleal si las conductas relacionadas con la explotación del signo distintivo presentan una dimensión anticoncurrencial, que suena mandarín avanzado, pero no es tanto. Es cuando afecta al mercado, cuando distorsiona el mercado. Ahí es cuando entra a regir la competencia desleal. El uso indebido de una marca per se, y esto es algo que tenemos que aprender los abogados porque nos encanta mencionar como fundamento la competencia desleal, pero no, el uso indebido de una marca no siempre va a ser competencia desleal y tenemos que analizarlo cuidadosamente. Y aquí viene la consecuencia de lo anterior. El juez determinará si es que conviene, o más bien, si es que cabe o no cabe aplicar la competencia desleal, de acuerdo con los argumentos que presentemos en las demandas y de acuerdo con las pruebas. Y ustedes concordarán conmigo que lo más difícil de probar es la mala fe. Y la mala fe es relevante por lo que veremos a continuación. Porque justamente lo que establece que la competencia desleal es que tiene que primar la buena fe concurrencial, es decir, la buena fe en el mercado. Para que exista un acto de competencia desleal tenemos que probar que existe lo contrario, la mala fe, que precisamente, como les decía, es lo más complicado hacerlo. Pero lo seguiremos viendo a lo largo de la presentación. ¿Cuáles son las conclusiones a las que nos permite llegar la jurisprudencia española y que ustedes van a ver luego recogidas no solo en la comunidad andina, sino en los diferentes países? Que en virtud del principio de complementariedad relativa se aplican normas de propiedad intelectual y de competencia desleal, no siempre, y tenemos que ser cuidadosos para determinar cuándo hacerlo. Por tanto, hay acciones que no se basan exclusivamente en derechos de propiedad intelectual cuando existe una afectación al mercado o cuando existe afectación también al consumidor. Ahora sí, comencemos nuestro viaje por América Latina. Y tengo que comenzar, y me sabrán disculpar, tengo que comenzar por lo que más conozco, que es la comunidad andina. Como les dije, la comunidad andina, para aquellos que no lo conozcan, está formado por los países de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Tenemos una serie de normas, pero en este caso me voy a concentrar en la decisión 486, que es la norma común para materia de propiedad industrial. En la decisión 486 existe una serie de artículos en el apartado que trata de competencia desleal. ¿Y cómo se define la competencia desleal? En este caso recordemos que se trata de una normativa que es del año 2000. Se usa como concepto indefinido para establecer lo que es competencia desleal aún a los usos y prácticas honestos. Personalmente a mí todavía me da un poquito de urticaria eso de los usos y prácticas honestos cuando ya hemos evolucionado a un concepto de buena fe concurrencial, pero es lo que hay y ya veremos cómo ha aportado en este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ¿Qué nos dice el artículo 258? Que se considerará desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, con lo cual se limita la aplicación de este artículo en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestas. Les pido que retengan 5 minutos de este concepto porque lo vamos a analizar posteriormente. Y también tenemos un artículo 137 que nos dice que es posible presentar una oposición siempre y cuando exista indicios razonables de que con esa oposición se quiere perpetrar un acto de competencia desleal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece en varias sentencias, establece una serie de parámetros que nos permiten modernizar este concepto que yo les decía antes, que me da un poquito de urticaria con eso de los usos y costumbres honestas, y ya nos habla de que la definición de la competencia desleal son todos los actos contrarios a la buena fe concurrencial, con lo cual moderniza ese concepto a las nuevas corrientes, sobre todo europeas.
y dice que tiene que ser buena fe concurrencial con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. ¿Qué implica un acto de competencia desleal? Es todo acto que no tiene esta buena fe concurrencial, y sé que les voy a aburrir, pero se van a acordar al menos de la buena fe concurrencial, en el que se pretende desviar la clientela o atacar de manera injusta al consumidor a través de actos ilícitos. Eso más o menos es en sencillo lo que es la competencia desleal. ¿Cuál es el ámbito de protección? Es de esta protección tripartita de las que yo les hablaba: mercado, consumidor y operadores económicos. ¿Qué nos dice adicionalmente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina? Que para que exista un acto de competencia desleal tiene que haber un acto de efectiva competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber un acto entre dos competidores en el mercado. Tiene que haber un acto indebido y tiene que ser susceptible de provocar daño. No es necesario que lo haya provocado realmente, pero tiene que tener la capacidad de poder hacerlo. Ahora sí, vamos a aterrizar todos estos conceptos a lo que es en una oposición, ya como un fundamento residual. En primer lugar, ¿qué se tiene que hacer? Sea en una oposición o sea en una infracción, se tiene que identificar cuál es el signo infractor. En el caso de una infracción, evidentemente en el mercado; en el caso de ser una oposición, tendría que ser aquella solicitud con la cual se quiere perpetrar un acto de competencia desleal. Se debe comparar los signos en conflicto, pero no se debe hacer un análisis de confundibilidad como se lo hace en materia de propiedad intelectual, porque la confusión en derecho, en competencia desleal, es muchísimo más amplia, como ya nos decían nuestros copanelistas anteriores. Debe adicionalmente concurrir en un mismo mercado. En competencia se habla del mercado relevante, entonces debe confluir en un mismo mercado, que tiene sentido también por el hecho de que tenemos que ver y analizar la conexión competitiva de la que hablamos siempre en las oposiciones. Y tiene que haber un aprovechamiento. ¿A qué me refiero con el aprovechamiento? Es la ruptura de la transparencia del mercado. Tiene que haber un error en el consumidor, lo cual vemos una coincidencia con lo que sucede en los Estados Unidos, y puede darse de un sinnúmero de formas, como también ya nos lo habían analizado con anterioridad, con lo cual vemos que hay un hilo conductor en materia de competencia desleal. Analicemos ahora el caso de Colombia y qué dice la Superintendencia de Industria y Comercio. Dice que la competencia desleal, y aquí se aplica de alguna manera el principio de complementariedad relativa, es una causal de registrabilidad preventiva. Dice adicionalmente que te aplica cuando existe indicios razonables de que la solicitud puede utilizarse para perpetrar un acto de competencia desleal. Debe existir una relación causal, y esto nos puede sonar muy obvio, pero a veces ya en el caso en concreto no es tan obvio. Debe existir una relación causal entre la solicitud de registro y el acto de competencia desleal, y opera cuando no existe otra causal de registrabilidad. Es decir, no pueden concurrir otras causales de las que ya están comprendidas en la legislación andina, sino que opera únicamente cuando no existe ninguna otra causal. Y esto también es un principio es una aplicación del principio de complementariedad. Ahora veamos qué nos dice Perú el Indecopi. Nos habla también de la buena fe, es decir, se olvida ya de los conceptos como de usos honestos y salta ya lo que es la buena fe concurrencial. Habla de que la buena fe se presume, no basta una solicitud para que se considere un acto de competencia desleal, tiene que haber la solicitud de registro y otros actos adyacentes para poder entender que existe un acto de competencia desleal. Debe existir una transgresión a los deberes de competencia, justamente a esta buena fe que todos debemos tener en el mercado, y una intención de desviar la clientela y afectar al competidor, pero por medios ilícitos, porque vamos a ser francos, todos queremos desviar la clientela, la cosa es cómo hacerlo, y es ahí donde entra la competencia desleal. En el tema de la mala fe, lo que nos dice el Indecopi es que tiene que haber un conocimiento previo del signo registrado, y la mala fe debe probarse con anterioridad a la solicitud del signo, a la fecha del signo. Es decir,
que si el signo es presentado el 3 de diciembre del 2024, el acto de competencia desleal tiene que ser anterior a esa fecha. Vamos ahora a Argentina. Y en Argentina quiero compartir un caso que me pareció muy interesante y que para muchos va a sonar conocido. En el mundial anterior del fútbol, y veo a muchos argentinos viéndome con cara de interrogante, en el mundial de fútbol, el jugador Lionel Messi, en una entrevista tuvo un exabrupto y llamó a una tercera persona, ¿qué miras, bobo? Anda para allá. Resulta que a las semanas siguientes se presentaron un sinnúmero de solicitudes de registro que incluían en término anda para allá. Me disculpan mis amigos argentinos por no pronunciar como lo hacen ellos tan divinamente. Anda para allá. Gracias. Mi colega ecuatoriana lo dijo de mejor manera. Gracias, Chichi. Anda para allá. ¿Y qué pasó? Que la Oficina de Marcas de Argentina, actuando de oficio, rechazó el registro de la marca y lo rechazó por considerar que es contrario a la buena fe comercial y a las buenas prácticas comerciales. Y quiero compartir con ustedes, y me van a permitir leerles el fundamento que contiene la resolución. Y ojo, se trata de una resolución que negó la marca de registro, pero hay una resolución general que establece esto, que dice: en relación con la pretensión de registro como marca de signos que reproduzcan de manera total o parcial palabras o frases que de forma ostensible han pasado al uso general y se encuentran asociadas a ciertas personalidades, con lo cual evidentemente estamos hablando de este caso, resulta también contraria a la buena fe comercial y a las sanas prácticas mercantiles y por ello podría conducir a una eventual explotación indebida de su prestigio e imagen. Imagínense cómo el exabrupto de uno de los jugadores de fútbol más conocidos, que en un momento de mal genio dijo una frase y eso provocó un sinnúmero de solicitudes, puede llevar a esto. Están rechazando esta marca por considerar que es un acto de aprovechamiento indebido, un acto de competencia desleal. Vamos ahora a Chile con otro caso que les puede sonar muy conocido, el caso Not Milk. Se solicita la marca Not Milk y una asociación de ganaderos chilena decide presentar una oposición. En este sentido, la Oficina de Marcas de Chile hace un análisis muy completo del caso y establece en primer lugar que se define como competencia desleal cualquier conducta que mediante medios ilegítimos busque desviar la clientela. Nuevamente existen coincidencias con todas las definiciones que hemos chequeado anteriormente. ¿Y por qué dice que existe un aprovechamiento indebido en este caso? En primer lugar, porque en el envase del producto existen ciertos elementos que podrían llevar a confusión al consumidor, como por ejemplo la gráfica de una vaca, que podría indicar al consumidor que efectivamente estaría consumiendo o adquiriendo la leche, que es del producto que no es, porque claramente la marca dice Not Milk. Y también que a través de esta solicitud de registro pues se pretende existir un aprovechamiento indebido a un producto como es la leche. Dice que existe una comparación implícita y explícita sobre extremos que no son comprobables, que también me parece muy interesante. Y habla también de la buena fe, que nuevamente lo que decimos es uno de los elementos, o más bien lo contrario, la mala fe es uno de los elementos que son más difíciles probar. El juez concluye entonces que existen actos de competencia desleal que generan un perjuicio significativo para los productores de leche y por tanto rechaza el registro de la marca Not Milk. Ahora vamos a analizar en materia de derechos de autor y aquí no voy a hacer una parada por España, sino que voy directamente a la comunidad andina. Se tiene que partir del presupuesto de que debe existir una obra y un titular, y la obra tiene que reunir el requisito de originalidad que establece la normativa en materia de derechos de autor, que en general coincidimos en la mayoría de legislaciones de nuestros países. Se consagra la independencia de los derechos de autor y de la propiedad industrial,
a pesar de que se dice que son derechos independientes pero compatibles. Y me doy cuenta que se me va el tiempo y que voy a alcanzar únicamente a la comunidad andina. Y dice que para determinar si existe un impedimento de registro debe existir riesgo de confusión, como se hace en cualquier trámite de oposición. De igual manera, otro de los elementos que llama la atención en lo que se menciona en nuestra legislación y concretamente en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es que puede ocurrir el caso de un título de una obra que es ampliamente conocida, en cuyo caso, haciendo un análisis caso por caso, tendría o podría aplicarse normas en materia de notoriedad de marcas. Voy a avanzar a Colombia y con eso ya terminaría en honor al tiempo. Cuando se ha presentado un caso en materia de derechos de autor, una oposición con sustento en materia de derechos de autor, la Superintendencia de Industrias y Comercios ha dicho que lo primero es que se tiene que probar la existencia de la obra. Lo segundo es que se tiene que probar la titularidad que se tiene sobre esa obra. Adicionalmente, el signo solicitado debe ser una reproducción total o parcial del signo preexistente, de la obra preexistente, perdón. Y la protección recae sobre la obra como una expresión de la personalidad del autor, de ahí es lo que se viene el concepto de originalidad. Y las ideas circulan libremente y esto es fundamental en el momento de presentar oposición, porque no podemos presentar una oposición porque coinciden las ideas, sino por cómo esas ideas se han visto reflejadas en una obra. ¿Avanzo? Ok, me dan 5 minutos más, entonces puedo avanzar quizás hasta Ecuador. Se trata de una oposición en la que se presenta, es el derecho de autor existente y el signo solicitado. Y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, que es el nombre de la oficina competente en el Ecuador, lo que dice es que se reconoce la existencia de un derecho de autor. Llegan a la conclusión que los dos personajes que están representados son una obra de derecho de autor cada uno de ellos, que tienen algunos elementos que coinciden, sí, sin embargo, que esos elementos no pueden ser apropiables por ninguno de los dos, y en base a eso, lo que se hace es conceder el registro del signo solicitado. En el caso de Perú, van a ver que existen ciertas similitudes con el caso anterior, con el caso ecuatoriano. Ustedes ven el diseño de un envase a mano derecha, sí, a mano derecha de ustedes, se ve el diseño de un empaque en cuya parte central se observa el diseño humanizado de un pato. En este caso el Indecopi decidió rechazar de oficio la solicitud de registro presentada porque consideró que vulneraba los derechos de Disney por la obra del Pato Donald que todos conocemos. Y dice de igual manera que tiene que existir originalidad, que es posible utilizar las ideas, porque las ideas son libres, no cabe protección sobre las ideas, pero que sí es ilícito también obtener los elementos de obras protegidas para trasladarlo a las solicitudes de registro, y por eso rechaza este registro. En el caso de Chile hay un sinnúmero de casos en los que se establece, y aquí me llamó muchísimo la atención uno de los análisis que hacía la Oficina de Marcas chilena. Decía que las normas de la Convención de Berna no son aplicables en materia de propiedad industrial para presentar una oposición, cosa que a mí me parece obvia, pero parece que al resto no. Entonces, comparto con ustedes. El convenio de Berna no es aplicable o no es una causal de irregistrabilidad en un trámite de oposición. Para eso están las normas de propiedad industrial que establece claramente cuáles son los fundamentos de irregistrabilidad de las marcas. Habla de la autoría y nuevamente vemos que hay un hilo conductor. Este hilo conductor que nos dice que tiene que existir una obra protegida, y para que sea protegida tiene que ser original y tiene que demostrarse la autoría de la obra. También habla que la obra, y es algo que todos sabemos, las obras tienen un tiempo de protección. Una vez que ha culminado ese tiempo de protección, que en el caso del Ecuador, por ejemplo, son 70 años luego de la muerte del autor de la obra, luego de esos 70 años entra a dominio público, es decir, forma parte del acervo cultural de cada país. Sin embargo, se respetan los derechos de paternidad y de integridad.
habla del riesgo de confusión, que se debe realizar un cotejo marcario para ver si existe un riesgo de confusión entre la obra preexistente y la solicitud de registro. Y también un análisis de conexión competitiva, que me parece uno de los aportes más importantes en esta materia de lo que hemos podido ver. Y finalmente México, y con eso termino, en el cual establece que efectivamente existen puntos de contacto entre los derechos de autor y la propiedad industrial, que existen obras que por su forma de protección derivan en marcas registradas, cosa que también resulta evidente, que se consagra la prohibición de registrar marcas por la existencia de obras protegidas por derechos de autor, y finalmente que existen normas tanto en la Ley de Derechos de Autor como en la Ley de Marcas relacionadas y que buscan evitar la solicitud de registros que vulneran los derechos de autor. Y con eso termino. Muchísimas gracias por su tiempo y paciencia. Muchas gracias, Andy. Ahora hacemos un espacio de preguntas, si es que alguien quiere hacer unas preguntas. Ahí, Magda. ¿Perdón? Ok. Hola, buen día. Bueno, este tema ha sido súper interesante para mí. Pertenezco al comité de competencia de aquí de ACIPI y estamos justamente revisando, es uno de los tópicos a revisar en esta gestión. Entonces, tengo varias preguntas, no sé si las puedo hacer todas. Primero, para Warner Brothers, me gustaría saber, teniendo precisamente un portafolio tan amplio de propiedad intelectual, marcas, copyright, personajes, perdón, no sé si tengo que hablar inglés o… Si puede hacer en inglés, mejor. Okay, so you have like a… Tienen una gran cartera de marcas registradas y derechos de autor. Me gustaría saber cómo determinan cuál prefieren, como digo, para ir a proteger y cuál no, o sea, cuál será cuáles son los puntos clave que toman en cuenta para tomar una decisión. Muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Es una batalla constante de tratar de ver el análisis de riesgo todos los días con presupuesto limitado y con información limitada y tratar de decidir qué vamos a hacer aquí. Y así que hay una serie de formas en que decidimos qué vamos a hacer valer. Primero que nada, tenemos un elemento masivo de mercadotecnia en la compañía y licenciamos productos en todo el mundo. Posiblemente una de las principales razones por las cuales aplicamos, si ustedes tienen licencia y pagan dinero para usar la marca y alguien que no está pagando el dinero y está violando la marca, vamos a quejarnos. Y cuando escuchamos que ha pasado esto, tomamos acción. Esa es una razón. La otra razón es que lo que sea importante para los ejecutivos, como mencioné anteriormente, nuestro negocio de DC Comics está tratando de reiniciar nuevamente. Va a salir una película de Superman en el verano que esperamos que salve el mundo. Va a ser sorprendente, pero uno no sabe. Puede ser Barbie o puede ser otra película que a todos se nos ha olvidado una semana después de que salió. Sea lo que sea importante para los ejecutivos, es importante para nosotros y es lo que donde tratamos de accionar. Pero tenemos, por ejemplo, DC Comics, estos ejecutivos también estas historietas y quiero hacer una película de un personaje que yo no conozco. Yo debería saber más sobre estas propiedades, pero Friends es sorprendente, ok, pero bueno. Esa es una forma en que lo hacemos, pero para ser honesto es muy difícil porque hay tantas propiedades y los recursos son limitados y no es fácil, es una batalla constante todos los días tratando de ver qué vamos a hacer y siempre llegan y la naturaleza humana. Un ejecutivo quiere hacer una película, algo que fue popular hace 20 años y llegan a nosotros y nos dicen: ¿por qué no hay registro de marca registrada para esto? Y digo, bueno, hace 20 años yo no estaba aquí, primero que nada. Y en segundo lugar me dijeron que abandonara esto porque no querían pagar los honorarios de renovación hace 15 años. Y una batalla constante, es muy difícil, esto es lo que vemos diariamente, análisis de riesgo, recursos limitados, tiempo limitado e información limitada. No sé si ayuda, pero si tiene ideas, con mucho gusto las acepto. Pero la fiesta causó estragos. Ok.
María de Los Ángeles, perdón. Me causa intriga porque en Dominicana justamente estamos teniendo ya decisiones de nuestra autoridad relacionada a competencia, que es Procompetencia, que no es lo mismo que propiedad industrial, que es ONAPI. Y la realidad es que Procompetencia ya ha emitido en más de una ocasión decisiones diciendo que la competencia desleal no la puede, bueno, no voy a utilizar los términos exactos, pero como que no puede proseguir porque no tiene interés en el mercado. Son temas de conflictos entre particulares y no tiene mayor interés. Justamente mencionabas en tu presentación que eso era un key element de tomar en cuenta, porque no todo trademark infringement sería un acto de competencia desleal. ¿Cuáles serían los criterios que tú has observado en en tu investigación y en tu conocimiento del tema que ha permitido o ha provocado que la autoridad de competencia sí prosiga como competencia desleal más allá de los temas de conflictos entre particulares? Gracias, Magda. Ya. ¿No? ¿Aló? Ahí sí, gracias. Gracias, Magda, por tu pregunta. A ver, la autoridad de competencia debería ser competente cuando el acto de competencia desleal pueda provocar un perjuicio en el mercado. Es decir, cuando sea tan grande, cuando sea tan amplio, cuando rebase a esa relación entre dos competidores y tenga esa afectación en el mercado. Para eso es importante analizar temas como el market share, por ejemplo, cuál es el impacto en el mercado, si es que hay distorsión, si es que hay un falseamiento, cuál es la posición en la que queda el público consumidor. En el Ecuador nosotros tenemos una norma que, si bien es cierto se inspira en la legislación española, también se inspira en la legislación chilena, y de esa mezcla salió un poco un Frankenstein. Entonces nos establece que los actos de competencia desleal, que en los que estén involucrados un derecho de propiedad industrial, el competente es la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en nuestro caso el SENADI. En aquellos casos en los que exista un impacto en el mercado, el competente será la autoridad de competencia, que es la Superintendencia de Competencia Económica. Y en aquellos casos en los que no exista ni un derecho de propiedad industrial o que no existe un impacto en el mercado, es decir, que sea un tema únicamente entre competidores, existe un vacío legal, o sea, ni siquiera lo discutieron. Entonces entendemos, y aquí tenemos que aplicar nuestro Código Civil, nuestro Código General de Procesos, tendríamos que aplicar un juicio civil. Entonces, te comparto cuál es la solución, que creo que no es ni la mejor ni la más acertada, o al menos no ha sido redactada de la mejor manera, pero cuál es la solución que se ha dado en el Ecuador. Pero estoy de acuerdo en que la oficina, la autoridad de competencia, no tiene que entrar a conocer los temas de propiedad industrial, porque estaríamos desvirtuando esa figura, justamente lo que hablábamos de estas acciones residuales de competencia desleal en materia de propiedad industrial. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Muchas gracias por la presentación a todos ustedes. Thank you very much for this presentation. It was Gracias por las presentaciones, fueron muy interesantes. Y es sobre derechos de autor también, porque, por ejemplo, ahora en este mundo donde todo son redes sociales, donde todo es agencias digitales, se encarga la creación de logos, ¿no? Y las empresas son las que hacen el filing para el registro de los logos, pero el diseñador detrás, el creador de ese logo, tiene un derecho de autor, y en la mayoría de países de la comunidad andina, de donde pertenezco, soy peruana, el derecho de autor no es un derecho constitutivo, es un derecho declarativo versus el registro marcario, que es un derecho constitutivo. Entonces la empresa es la que hace el filing, obtiene el registro, pero el autor de esta marca, ¿cuál es su derecho? Tácitamente lo entregó, se debería generar contratos entre los diseñadores. ¿Cómo es lo que, o qué debería primar en caso de conflicto? Gracias. Esa sí que es una pregunta de examen o de tesis doctoral. En todo caso, voy a tratar de delinearlo o al menos dar mi criterio. No creo que pueda existir una cesión tácita, tendría que haber una cesión expresa. Lamentablemente sabemos que en la práctica esto no se da, pero sí debería haber al menos un contrato de cesión,
Muchas veces los diseñadores pertenecen a agencias y en estas agencias tienen contratos de trabajo y tenemos, y aquí sí hay una variación en materia de derechos de autor, hay una variación en la normativa de los 4 países, porque la decisión 351 es muy escueta al hablar de muchos de estos temas. En todo caso, para ir cerrando sería que sí tiene que existir un contrato, que hay que tomar en cuenta adicionalmente cuál es la relación que tiene el diseñador con la agencia y la agencia con el anunciante o con quien encomendó el trabajo, pero tendríamos que analizar, y ahí es donde viene el tema más complicado, los derechos morales, porque cómo hacemos que se respete, por ejemplo, ese derecho moral de paternidad o el derecho moral de integridad en el caso de un eslogan que puede ir cambiando o que puede ir sufriendo cambios, o cómo se hace para respetar el derecho de paternidad y que conste el nombre del autor en una publicidad, cuando generalmente eso en la práctica es muy complicado. Entonces, estoy consciente que no respondí tu pregunta, traté de delinearlo de alguna manera, pero es muy difícil, y la sugerencia que yo siempre doy a mis clientes es necesario firmar un contrato. En materia de derechos de autor no cabe la presunción de cesión. Muchísimas gracias por tu pregunta. Matías. Hola. Gracias, Lore. Thank you very much. It was a great presentation. I have a question. Muchas gracias, buena presentación. Brian, una pregunta, ¿cómo ve los personajes, la propiedad? Digo, ha habido muchos casos de violación para Superman, o sea, muchos de ellos son difíciles de detectar, tal vez usos indebidos o aplicaciones internas. ¿Cómo vigilamos eso? Y actualmente han utilizado inteligencia artificial, alguna plataforma o servicio para hacer esta vigilancia. Hola, Matías, gracias. Sí, tenemos servicios de vigilancia alrededor del mundo para marcas registradas, por supuesto. Tenemos las licencias la gente que tiene licencia que vigila esto. Hay abogados locales que nos mandan cosas a cada rato, lo agradecemos. A veces los abogados nos mandan cosas y no actuamos al respecto, está fuera de nuestras manos muchas veces, depende de presupuestos y recursos y lo que nos digan los ejecutivos. Constantemente, cada vez que nos enteramos de algo, y estamos muy agradecidos. Esa es la primera parte de la pregunta. Con respecto a inteligencia artificial, y usted se pregunta en términos de inteligencia artificial en producción o en vigilancia. Sí, bueno, estamos viendo eso porque tenemos algunos de estos servicios de búsqueda que los paralegales o los pasantes reciben como 1000 avisos semanales y muchas veces son cosas relevantes. Estamos buscando formas de obtener mejores resultados de nuestro servicio de vigilancia porque tomamos el nombre de un personaje. No se me ocurre algo así, digamos un nombre común, aleatorio, y tenemos 1000 alertas a la semana. ¿Cómo utilizar esto en un uso eficiente del tiempo? Así que estamos viendo esto, no tenemos una buena respuesta, no creo que aún para hacer la vigilancia con inteligencia artificial. Ok, muchas gracias. Martín. Gracias a los tres por las presentaciones muy ilustrativas y educativas. Tengo una pregunta para Brett. Con respecto al caso de Barclays, si entendí correctamente, pareciera ser de que el acusado obtuvo un Capital Records, considerado tomar acciones en contra de ellos. Bueno, creo que el problema con el secreto comercial fue que la información que estaba siendo circulada no iba a ser secreta. El punto era que supongo que podríamos decir en cierto sentido que era secreto antes de ser publicado, pero creo que lo que obtuvieron fue que tal vez tenían un contacto que era un suscriptor oficial al servicio de Barclays que instantáneamente transfería la información a flyonthewall.com, así que el secreto comercial no iba a funcionar porque la información que estaba circulando ya no era secreta. El problema es que de alguna forma
la obtenían de alguien que esencialmente yo creo que estaba violando la licencia de suscripción. La idea es que cuando uno es suscriptor de un servicio, supuestamente no tiene que compartirlo con nadie, y encontraron a alguien que estaba dispuesto a hacerlo. Así que como resultado de esto, pues, fueron capaces de incorporar esa suscripción en su propia suscripción y agarraban la investigación y consejos de Barclay y se la transferían a sus suscriptores. Por eso tuvieron que ir con un reclamo de apropiación de noticias calientes porque ya no era un secreto. Thank you very much, Brett. Muchas gracias Brett, Angie, Brian por compartir sus experiencias y su tiempo con nosotros. Participación, muchas gracias. Gracias.